Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos aquí en un video en el cual vamos a explicar elementos básicos de cálculo 3 y en esta oportunidad queremos analizar el dominio de funciones de varias variables. Como lo hemos dicho reiteradamente, pues es un tema que en ocasiones se nos hace complejo por el asunto que imaginarnos este tipo de funciones en tres dimensiones y dado la gran cantidad de tipos de funciones que hay, que ya no solo hay una función de reales en reales, sino que se definen de distintas maneras, se representan con distintos parámetros, que si cilíndricos, que si polares, entre otros. Entonces, eso en ocasiones nos hace difícil comprender de qué estamos hablando. Entonces, para cerrar esa brecha de comprensión, lo invito a usted, estimado estudiante o compañero docente, a que utilicemos la tecnología para que estos procesos de análisis y de raciocinio que tenemos que llevar a cabo para incorporar estos conocimientos sean un poco más eficientes. El aprendizaje obviamente puede ser difícil, pero hay mediadores didácticos como estos que podemos utilizar en nuestro beneficio. La aplicación que vamos a usar es la que hemos venido trabajando, que es CalcPlot 3D. Tenemos un video exclusivo en el que explicamos cómo usar la mayoría de sus opciones en distintas temáticas que estamos trabajando, así que los invito a que sigan aquel video y aprendan un poco más de esta aplicación que es gratuita. Nuestro derrotero aquí será en primer lugar hablar de funciones en varias variables, hablar conceptualmente los elementos que definen una función de varias variables. Hablar de que el dominio de una función de estas de varias variables pues es un plano, es R2, es R por R, son dos elementos que tiene el dominio. Luego miraremos cómo se comporta el dominio de una función y finalmente analizaremos el dominio de un caso también particular de una semiesfera. Así que comencemos. Entonces hablaremos del dominio de una función de varias variables, cuya definición es la que sigue, que dice que si f es una función de dos variables con dominio D, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, z en R3, tal que z es el valor que toma la función con las entradas x, y lo que se exige aquí es que x, y está en el dominio. Es decir, el dominio es una coordenada de dos valores de x, y, por lo tanto el dominio es una expresión que define un plano. En este momento pues vamos a definir básicamente un plano, entonces vamos a nuestro sistema de graficado. Estamos aquí en la aplicación CalcPlot 3D, si no supiéramos cómo se accede a ella, pues simplemente en Google buscamos CalcPlot 3D, allí lo tenemos y el primer resultado nos va a llevar directamente a la aplicación. Entonces vamos a graficar la función. Aquí directamente escribimos y más 2 y graficamos. Lo que tenemos pues es un plano, pero queremos analizar el dominio de este plano, qué es lo que representa. En primera instancia diremos que el dominio de una función en el espacio en R3 es el plano definido por XY. Vamos a activar esa rejilla esta, pero no quiero que se visualice aquí, sino que se visualice aquí en esta parte de arriba. Aquí está, ya lo estamos visualizando. Este es el dominio lo analizamos en el plano XY y lo que estamos viendo aquí, lo que se acaba de activar es justamente el plano XY. Este cuadrante es el cuadrante más cerca a nosotros, ¿sí? Este punto lo podemos arrastrar, aquí está, listo. Entonces, en primera instancia, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo este punto que está sobre el plano, pero este punto, pues, el valor en Z es 2.1963 y ese valor se obtiene a partir de las coordenadas XY que tenemos aquí. Vamos a poner unas coordenadas un poco más simples. Allí lo tenemos. El punto está aquí, vamos a bajar bajamos la caja, el punto está sobre el plano, miremoslo desde arriba, miren el punto aquí está en el plano, volvamos a la vista estándar, pero entendamos qué es ese punto. Ese punto, pues observen que es el valor donde z vale 3, aquí en este punto z vale 3, pero la entrada de esa función es x1, y1. Ese punto x1, y1 es este punto que está aquí, vamos a ingresarlo. El punto en el que x vale 1, y vale 1 y como va a estar en el plano xz vale 0. Significa que este punto, su imagen es este punto que hay arriba. Esa es la imagen de este punto que ahora lo voy a poner de color rojo y voy a aumentar su tamaño a 5.
Este punto tiene una imagen y su imagen es este punto que está aquí, que vale 3. Así que la pareja ordenada 1,1 tiene por imagen el valor 3. Así se entiende cómo se grafica, cómo se obtiene este plano que está aquí, si pensásemos que es una función de XY. Ahora, para entender entonces el dominio, se hacen unos análisis similares a los análisis que hacemos cuando miramos las funciones en R2, en cálculo 1 y cálculo 2, y es las restricciones a las que se someten las operaciones entre números reales debido a las funciones u operadores que hay. Es decir, si yo tengo una división, pues la división se va a ver restringida por el denominador porque la división por cero no está definida. Si tenemos un radical, pues el radical se va a ver restringido dependiendo si su índice es par por valores positivos del radicando. Así que cuando yo entiendo el dominio de una función, sigue siendo válido el trabajo que se hacía en cálculo 1 de mirar cuáles eran las operaciones que se involucraban en la definición algebraica de la función. Ahora bien, si yo lo veo aquí en la figura que tenemos, lo que tengo que pensar básicamente es si existirá una pareja ordenada en el plano XY para la cual no exista una imagen en esa figura que está al fondo. Si nosotros pensamos en desplazar este punto por cualquier lugar de este plano cartesiano XY, que es el dominio, tendríamos que estar analizando si habría algún lugar en el cual no se puede mover por la región definida por la función, es decir, si hubiese aquí un vacío, un hueco en el cual pues ese punto no pudiera estar definido. Obviamente en este primer ejercicio, pues que es un ejercicio introductorio, pues no vamos a elegir una función en la cual eso no suceda. Como pueden ver, básicamente yo me puedo mover por cualquier lugar y ese punto siempre encontrará su correspondiente imagen en la gráfica. Siempre tendrá una imagen, siempre. ¿Sí? Por lo cual, pues diremos que el dominio de esta función pues va a ser todo el plano XY, es decir, todo el plano R2. El dominio de esta función en particular que tenemos aquí de z igual y más 2 será el plano R2. Miremos ahora una función que nos presente un poco más de complicación, por ejemplo esta. Entonces, pues, como dijimos, la operación radical es una operación que nos impone una restricción, en este caso que su índice es par, y esa restricción es que cualquier valor del radicando x debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de esta función no va a ser todos los elementos del plano XY. Miremos. Grafiquemos inicialmente pues la función, allí la tenemos, la gráfica de la función, activemos estos elementos visuales que nos ayudan a entender y sin hacer nada antes vamos a explorar esta figura. Observen que el plano XY se proyecta sobre esta superficie pero para valores de x positivos. Mírenlo aquí, miren que para valores de x negativos que están aquí a la izquierda, estos valores no tienen proyección aquí en la superficie. Vamos a analizarlo aquí en este punto. Miren este punto en este momento. Este punto no está sobre la superficie. Aquí es importante que comprendamos esto en la aplicación, que la aplicación aquí nos muestra 0, pero nos muestra 0 es porque el punto se quedó aquí en el plano XY. El punto no va a ser esto. Miren, voy a poner aquí este valor, por ejemplo, en donde y vale menos 1 y voy a moverme en x. Me voy a mover, miren que estoy en la parte negativa de x, observen aquí este cuadrante del plano XY, esto sería tercer cuadrante, que definiría esta parte aquí en el plano XY, pero aquí en el espacio, de este plano XY del espacio. Si me voy moviendo hacia la derecha, observen que aquí todavía vale 0 porque la x sigue siendo negativa, pero en el momento en que yo me pare en 0, me he parado en la frontera donde empieza esta gráfica y me voy a mover a la derecha de 0. Observen que el punto, este punto, ya se está desplazando sobre esta gráfica. Mírenlo ahí y ya obtengo aquí un valor. Ya aquí estoy obteniendo un valor. ¿Sí? Miren el punto aquí. Vamos a continuar moviéndonos. ¿Sí lo ven? ¿Qué significa esto? Que ya esta pareja de coordenadas XY sí tienen su correspondiente coordenada Z. Miremoslo ahí. Ahí está. Ya en Y también me puedo mover. Entonces,
En conclusión, nos podemos mover por primer cuadrante libremente y el punto siempre tendrá una coordenada en Z, lo que significa que va a estar sobre la superficie. Me puedo mover libremente por este que sería cuarto cuadrante y este que sería primer cuadrante del plano XY. La pregunta que nos tendríamos que hacer en este momento es, ¿cómo son las coordenadas XY en el primer y cuarto cuadrante? Dar una característica que me permita entender que ese es el dominio, que si yo me voy para esta región del plano XY, observen que el punto no se mueve de aquí, miren que el punto no tiene su correspondiente Z, tiene su correspondiente Z aquí en estas dos regiones. Entonces pensemos en una característica que nos permita definir ese conjunto de puntos XY del plano en primer y cuarto cuadrante. Pues muy bien, lo podemos definir así. El dominio es todo el conjunto de coordenadas XY que pertenecen a R2 y que la X es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, pues porque raíz de 0 es 0. Por ese motivo, si yo me muevo aquí en 0 y muevo aquí estos valores de Y, me estoy moviendo por el eje Y. Si yo pienso en el eje Y en R2, el eje Y es el eje cuya ecuación es X igual a 0. Por ese motivo, esa parte del plano R3 sí está en el dominio de esa función. Mírenlo allí. En cualquier punto vale 0 porque en la expresión que define la función depende de x. Y si x vale 0, pues no importa cuánto valga y. No tiene importancia cuánto vale y. Entonces, esa es una manera de entender aquí cuál es el dominio. Entonces vamos a usar aquí otra herramienta muy interesante que tiene el sistema. No prestemos atención a este vector rojo que hay allí, pero observen cómo a medida que me muevo, me está mostrando la altura en Z. Me está mostrando cuánto me mueve en X, cuánto me mueve en Y. Mírenlo aquí, este punto aquí es un punto XY, un punto donde X supongamos vale 1, donde Y también valdrá 1. Entonces es el punto 1,1 y que tiene una altura, que esa altura está definida por la expresión algebraica que es raíz de 1, pues que particularmente pues vale 1, ¿cierto? Entonces miren allí cómo yo me puedo mover libremente por todo este sector del plano, ¿sí? Por todo este sector del plano XY, contrario de lo que va a suceder si me voy a la parte izquierda del plano, segundo cuadrante o tercer cuadrante. Desapareció ese vector es una propiedad que luego la analizaremos, pero allí está. Podemos ver con mucha claridad, observen, aquí está el valor de Y, este es el valor de X, este es el eje X, este es el eje Y y su valor está en Z. Este punto está determinado por tres valores coordenados, pero entenderemos que XY es el dominio y Z es el rango. O sea, en este caso el rango serán todos los números reales positivos, incluido el 0. Como ven, esta herramienta es muy útil para entender lo que es el dominio y el rango de una función en R3. Es demasiado útil, debemos sacarle provecho. Y como he insistido en toda esta serie de videos que estamos haciendo para impulsar el uso de la tecnología de manera inteligente y como una estrategia para aprender, lo que queremos es que usted practique con esta herramienta, trabaje con esta herramienta, pero a la par realice ejercicios en hoja, con su lápiz, con su calculadora, con todos sus elementos. Que la use en un momento dado para verificar, al principio úsela para entender los ejercicios que le plantean, pero luego úsela para trazar esos mismos ejercicios a mano, que usted entienda y domine todos los aspectos, toda la minucia técnica del asunto, pero también la carpintería, cómo hago la traza, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Analicemos una semiesfera. Tenemos aquí esta expresión que lo que define es una semiesfera, raíz cuadrada de 1 menos x2 menos y2, es una semiesfera. Vamos a mirar cuál sería el dominio de esa expresión. Vamos a nuestra aplicación. La podemos reiniciar y aquí escribimos raíz de 1 menos x2 menos y2. Allí está, es una semiesfera. Podemos aumentar la cantidad de líneas, pongámosle 50, ahí está. Y activemos las herramientas que nos van a permitir hacer un análisis de lo que sucede. Activemos entonces inicialmente, vamos a activar el plano XY, ese es el dominio, esta región morada es el dominio de definición, o sea, cuando yo pienso en el dominio de definición es el conjunto más amplio de coordenadas XY en el plano R2
que sea posible obtener un valor z. No estamos diciendo que el dominio ahí es todo el plano XY, sino que ahí es donde lo voy a analizar. Aquí en este plano es donde voy a analizar el dominio. Creo yo que allí ya nos hemos hecho una idea de cuál es el dominio. El dominio va a estar determinado por una circunferencia, ¿cierto? Va a estar determinado por una circunferencia. No estamos diciendo que es la circunferencia, sino que la circunferencia es la que nos va a permitir comprender cuál es el dominio. Sin embargo, antes de decir eso, pues realicemos los análisis aquí. Activo esta rejilla 2D, este es el plano en el que se mueve el dominio. Observen, yo voy moviendo. Por ejemplo, vamos a poner X en 0 y movamos Y de izquierda a derecha. En este punto, miren que el punto no está en la superficie. Vamos a mover esto un poco así. Ahí está. Voy a mover Y de izquierda a derecha. Miren que aquí Y no está sobre la superficie. Aquí en este punto ya si se subió a la superficie y miren que aquí arriba comienza a tomar valores en Z, que son valores del rango. Mirenla allí. Me estoy moviendo a lo largo del eje Y. Vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a poner Y en 0. Vamos a movernos a una posición en la que veamos el eje Y como un punto, si fuera del caso, pero dejémoslo así en perspectiva. Empieza aquí, está un poco en diagonal, pero lo fundamental es que analicemos qué pasa con X. Miren qué pasa con X. X aquí ya está en la superficie, ya está en esa región. Aquí no, ¿cierto? Parece ser que el punto crítico es este punto donde X vale menos 1 o X vale 1 en menos 1. Es un punto crítico del análisis. Miremosla desde arriba. Miremosla desde arriba y vamos a moverlo aquí. Mientras yo me mueva por toda esta región, no tengo problemas. Aquí ya empiezo a tener un poco de problemas. Intentemos movernos por el contorno y por favor analicemos qué figura voy a trazar aquí en este plano XY. O sea, qué figura describe cuando yo aquí con este punto me quiero mover por este borde, por esta frontera. Me estoy intentando mover por el borde. ¿Qué figura se forma? Pensémoslo un segundo. Muy bien, es correcto. Se forma una circunferencia. O sea que todo el borde de la circunferencia y toda la parte interior de la circunferencia define el dominio de esta función. Vamos a activar aquí. Observen allí, vamos a modificar esta vista un poco y vamos a disminuir más aquí las trazas. Observen aquí estas líneas que definen este punto que se está moviendo sobre la superficie. Mientras yo me mantenga en esa circunferencia imaginaria que hay aquí en este plano XY, mientras nos mantengamos allí, el punto se va a mover sobre la superficie. En el momento en que me salga de esa circunferencia imaginaria, ya el punto no está sobre la superficie. Entonces miren, ¿qué vamos a hacer para seguir confirmando el hecho de que el dominio está definido por una circunferencia? Vamos a definir este círculo, le damos crear gráfica. Este círculo azul es el que acabamos de trazar aquí. Miren, ahí me estoy moviendo por ese círculo azul. Y por favor observen aquí el círculo imaginario del que hablábamos ahora. Si yo me meto aquí, observen que de nuevo aparece el punto con su vector. Luego explicaremos qué es ese vector. O sea que esa es la frontera del dominio de esa función. Miren este punto. Estas líneas concéntricas son trazas, que también las podemos configurar enseguida, pero vámonos a esta parte para ratificar lo que estamos diciendo. Miren ahí el punto, se sigue moviendo, pero conforme yo esté dentro de ese círculo. En el momento en que nos salgamos, ya ese punto no se va a mover sobre la superficie. Aumentemos las trazas para que la gráfica nos ayudemos un poco. Vamos a trazar, valga la redundancia, trazas desde 0, el punto más bajo en Z, donde vamos a trazar las trazas. Disculpen la tanta redundancia. Cada cuánto tracemos cada punto 1 y sí, tracemos 11 trazas. Vamos a ver, aquí también debemos confirmar que tenemos la circunferencia, si ahí está. Vamos a crear esas trazas. Ahí están. Miren, ahí están las trazas que me definen un poco la semiesfera que tenemos allí. Y de nuevo ratificar, miren ese punto que se está moviendo sobre este contorno azul. Vamos a poner esta vista, miren ese punto.
Ese punto define lo que es la frontera del dominio para esta función. Observen aquí el círculo del que hemos hablado todo el rato. Y de nuevo, pues yo puedo mover este punto y miren que mientras el punto esté allí, sobre la superficie, el sistema nos va a mostrar que ese punto es el resultado de esta coordenada X y de esta coordenada Y, que es el dominio, y la altura, que es Z, es el rango. Con una técnica analítica, como calculamos el dominio de esta función. Tenemos entonces la ecuación de la función, pero esa ecuación tiene una operación que es raíz. La raíz tiene una restricción si es una raíz par, y en este caso lo es, y la restricción es que esas raíces no pueden ser menores que 0. Por eso planteamos esa inecuación que tenemos allí. Al plantear esa inecuación, yo lo que debo buscar es una expresión en R2. Cuando digo una expresión en R2, es una expresión que tenga las variables X y Y que yo en R2 pueda graficar esa figura. Como ven, esa figura pues es una inecuación en R2. Es una región del plano, es una colección de puntos del plano. Y para yo entender cuál es el dominio, existe una técnica. Entendemos esa inecuación como una ecuación, es decir, quitamos el mayor igual o menor igual, según sea el caso, o el mayor o el menor, y lo que planteamos es una ecuación. Resulta que esa ecuación es un conjunto de puntos que define una circunferencia en este caso, o una parábola, o una recta, o una hipérbola, cualquier figura en R2, y con esa figura el plano va a quedar dividido en regiones, dependiendo de la figura. Por ejemplo, en el caso de esta circunferencia, vamos a ver. Voy a usar este sistema para trazar una figura en R2, entonces miren lo que voy a hacer. Aquí las trazas, voy a decir que la primera empiece por ejemplo en 3 y que haga solo una traza, es decir, no quiero trazas en esta figura. Ahí está. Y puedo desactivar este punto. Estoy en el plano R2. En el plano R2 tengo X y tengo Y. Y tengo la circunferencia. Tenemos la circunferencia. Entonces, esta circunferencia divide el plano en dos regiones. Al interior de la circunferencia y por fuera de la circunferencia. Pero yo analíticamente estoy determinando el dominio de esta función. Para hacer eso, voy a tomar un punto que esté dentro de la circunferencia, donde sea, pero que esté aquí adentro. No me importa dónde esté. Y un punto que esté fuera de la circunferencia, donde sea, pero que esté fuera. O sea, la diferencia entre esos dos puntos es que uno va a estar al interior de esta circunferencia y el otro va a estar fuera de la circunferencia. Por ejemplo, vamos a tomar el punto 5. Ese punto está aquí, está dentro de la circunferencia. Y vamos a tomar el punto 2, 1.5. Ese punto está fuera de la circunferencia. Con esos dos puntos vamos a construir una tabla como esta, que es una tabla de ensayo-error. Pero es un proceso que es eficiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar con el punto 5.5 en la inecuación y con el punto 2,1.5 en esa misma inecuación. Los resultados al reemplazar la expresión por esos dos puntos van a ser contradictorios. Contradictorios es que mientras uno va a ser cierto, el otro va a ser falso. Si los dos me dan cierto, si los dos me dan falso, pues puede ser pues porque los dos puntos son solución de la inecuación, o puede ser porque cometió un error. Normalmente es la segunda parte, que cometió un error, porque cuando los dos son solución significa que todo el plano es dominio de la función, y si todo el plano es dominio de la función no debe haber ninguna restricción. En este caso sí hay una restricción y es la raíz. Esa raíz me establece una restricción. Entonces, como pueden ver, pues hago el cálculo, me estoy haciendo la pregunta de si al reemplazar con eso se conserva la inecuación. Y sobre todo la parte que lo hace inecuación, que lo hace desigualdad, no la parte de la igualdad. La parte de la igualdad se va a cumplir si yo hubiera elegido un punto aquí en la circunferencia. Si yo elijo un punto sobre la circunferencia, ese punto hace verdadera la ecuación, no la inecuación. Y yo necesito garantizar es si la inecuación se hace verdadera, si la inecuación se hace falsa. Entonces, como ven, yo me estoy preguntando si la inecuación es verdadera o falsa, y al final solo hay un resultado posible. Para el punto A, la inecuación es verdadera, para el punto B, la inecuación es falsa. ¿Qué me dice eso? Me dice que cualquier punto que esté en el mismo lado del plano del punto A con respecto a la separación que hizo la circunferencia, cualquier punto del plano que esté en ese mismo lado del punto A va a estar en el dominio de esa función. Es decir, lo que podemos concluir a partir de este test es que
toda la colección de puntos XY del plano que estén al interior de esta región delimitada por la circunferencia, cualquier punto de esos va a estar en el dominio de esa función. Eso simbólicamente lo escribimos de esta manera. Lo escribimos que es toda la colección de puntos XY del plano tales que cumplen con esa inecuación, cumplen con esa restricción que el cuadrado de X más el cuadrado de Y es menor o igual a 1. El igual es justamente la circunferencia, el menor es todos los puntos al interior de esa circunferencia. De esa manera hallamos el dominio de esta función y de nuevo volvemos aquí a nuestro sistema que nos ha ayudado a entender el problema y fíjense que es verdad. Fíjense que si yo veo el plano desde la parte de abajo, todos los puntos que están en la circunferencia tienen su correspondiente z allá en el fondo en esa superficie. Todos estos puntos tienen su correspondiente allá en ese fondo en la superficie. Todos estos. Si estoy por fuera, no. Si estoy adentro de la región delimitada por la circunferencia, sí. Entonces, acá voy a ayudarme de esta herramienta para desenmarañar todo el problema. Nos ha tomado un buen tiempo, pero los ejercicios que toman tiempo y son hechos a conciencia, cuando digo a conciencia es analizando cada parte del proceso, son ejercicios que nos dan mucha mayor ganancia que un ejercicio hecho rápidamente y sin tener en cuenta todos los elementos. Es decir, yo pudiera hacer este ejercicio en términos analíticos, sin irme al espacio, porque me da pereza graficar, porque no tengo la habilidad para graficar, por cualquier otro elemento. Entonces lo hago de manera simbólica en un papel, sin ningún trazo, sin ninguna figura. Un ejercicio hecho así puede ser que me dé comprensión, pero hecho como lo acabamos de realizar, me da una mayor comprensión de todo el fenómeno porque estoy considerando todos los elementos conceptuales que intervienen en este ejercicio. Esa es la importancia de la tecnología, usada de manera inteligente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así es que debemos orientar nuestros esfuerzos al uso de la tecnología. Hay numerosas herramientas que nos sirven para analizar estos problemas. Si usted que me está viendo conoce de alguna otra, compártala conmigo que me encanta, me fascina ensayar con estas nuevas tecnologías. Ninguna es perfecta y justamente la gracia está allí, en que cuando nosotros ya estemos del otro lado, es decir, no somos estudiantes, sino que llegamos a ser desarrolladores o somos ingenieros en algún lugar, encontramos las falencias de los procesos porque los entendemos y en ese momento es que podemos mejorar dicho proceso. Si no, no hay manera. Los invito a que se queden conmigo, miren los videos que hice en torno al uso de esta aplicación y espero sus sugerencias. Les agradezco mucho. Hasta pronto.